hablar con vos, Marianela, y preguntarte sobre los últimos hechos que han pasado en nuestro país, Bolivia. 2.000 kilos de cocaína y un hombre buscado no sé, pero encuentran a otro, pero menos al principal. ¿Qué sabes de todo esto, Marianela, sobre el tema del narcotráfico y sobre lo que está pasando, no solamente en el anterior gobierno, también en este, como que están con los que trafican, no los agarran a los peces gordos y los agarran a los livianitos? ¿Cómo lo ves eso, Marianela? Cuéntame, por favor. Es un encubrimiento total el que vive Bolivia, encubrimiento que no solamente viene del narcoestado, del narcogobierno, sino también desde organismos internacionales que saben perfectamente lo que está pasando en Bolivia. UNODOC incluso se ha dado el lujo de despedirse de Bolivia cuando se fue Thierry Rostan, indicando que en Bolivia no se producía cocaína. Imagínate qué se produce con las 40.000 hectáreas de hoja de coca ilegal que hay en el Chapare. Y eso es una hoja de coca excedentaria. Entonces, desde ninguna perspectiva esa hoja de coca es legal, es una hoja de coca ilegal. La única hoja de coca legal es la que se produce en los yungas. Entonces, como un miembro representante de la ONU, de Naciones Unidas, Thierry Rostan, cuando se retiró de Bolivia, dijo que en Bolivia no se producía cocaína. Entonces ahí claramente hay un encubrimiento total de esta parte de los tentáculos de la ONU, porque usted sabe que la ONU tiene una gran cantidad de tentáculos. Otro tentáculo es la OASI. La OASI es la que controla la seguridad operacional del mundo. Se han llevado o sea, todo lo que es la aviación civil en Bolivia. Primero, estando preso Celier Arizpe Aparicio, resulta que con $15,000 de sueldo, con vivienda, con viáticos, con todo, aparte del sueldo que recibe de Bolivia, este es un sueldo que le paga la OASI a un tipo que ha estado en la cárcel, un tipo que maneja la DGAC, que maneja la Dirección General de Aeronáutica Civil, sí, perfecto. Que le da ¿Me escuchas, no? Te escucho perfectamente. Ahí está, sí. Seguí, te escuchamos, Mariana, seguí. Bueno, este Celier Arizpe Aparicio estuvo como director de la Dirección de Aeronáutica Civil. Esta dirección en Bolivia está controlada por la OASI, que también le pertenece a Naciones Unidas. Que esta Dirección de Aeronáutica Civil está controlada por la OASI. Y la OASI, por supuesto, lo que hace es llevarse como representante de Bolivia al director de la DGAC, de la Dirección de Aeronáutica Civil, con $15,000 de sueldo, aparte del sueldo que recibe de las Fuerzas Armadas, aparte del sueldo que recibe de la DGAC, lo sacan de la cárcel, lo ponen a ese cargo. Estaba en la cárcel por corrupción, estaba en la cárcel por una serie de hechos irregulares que cometió no solamente en las Fuerzas Armadas, en la propia DGAC. ¿Qué sucede con la OASI? ¿Qué sucede con la DGAC? Estos son los que dan los permisos, las licencias a chicos jóvenes que los narcos conquistan, chicos de 19, 20 años, los conquistan con dinero para que hagan estos viajes tan peligrosos. Los dos que fueron bajados en Perú, al cruzar la frontera, que tenían prohibido, no se olvide que están las Fuerzas Armadas Americanas allá, y resulta que estos dos chicos jóvenes, uno de ellos sobrino de Monín Coelho, la pareja de Yanine Áñez, resulta que esta persona ha sido bajada, su avión ha sido bajado con otro chico joven más, y son los resabios de este asqueroso tráfico de cocaína que existe en el Braen, es decir, en combinación con el Braen y el Chapare. Entonces, las avionetas están cayendo, Reinaldo, como lluvia. Resulta que sus radares famosos
dice que han hecho 700 detecciones de aviones ilegales en cielos bolivianos. Y resulta que a ninguno han bajado. Entonces, ¿para qué sirven los radares? A ver, dígame, ¿para qué sirven los radares? Estos se han hecho todo un equipo de control para que ningún narco opere sin la venia de ellos. Ellos que brindan protección y que los bolivianos, como estúpidos, pagamos, uno, combustibles subvencionados al narcotráfico. Pagamos combustibles subvencionados a los que nos roban oro, a los que nos roban toda clase de minerales, a toda esa gente que, imagínese, además de los transportistas peruanos, donde Bolivia ha perdido el proceso en la CIADI contra ellos, porque ¿en la CAN? En la Comunidad Andina de Naciones, corrijo, resulta que pierden el proceso y estos procesos son amarrados. ¿Cómo puede ser que Bolivia le subvencione el diésel a transportistas de otro país que se dedican al contrabando, que se dedican a toda clase de temas ilícitos? Además, ese diésel, ese combustible subvencionado, que están en la lista de precursores, Reinaldo, también va al narcotráfico, además de ir al mercado negro. O sea, a los bolivianos, al transporte libre, al transporte público, a las empresas bolivianas, o sea, se les priva de los combustibles, se les raciona combustibles cuando estos están utilizando para el narcotráfico. Contrabandean al mercado negro porque les conviene vender ese diésel barato que llega a Bolivia subvencionado por los bolivianos y venden en los países vecinos. O sea, es un desastre total. Estos no solamente utilizan eso, además les hemos construido un aeropuerto solo para el narcotráfico, el aeropuerto de Chimoré solo para el narcotráfico, un aeropuerto de características internacionales. Que me muestren algún vuelo comercial que se hubiera realizado. Ahí solo es narcotráfico. Lo peor de todo, que también se han hecho una planta de precursores, porque lo que hay en Bulo Bulo es la producción de urea y amoníaco. O sea que estamos subvencionando los bolivianos con nuestro sacrificio, trabajo, absolutamente todos estos hechos ilegales. Y ahora se traen iraníes fundamentalistas, locos de remate con el trato a las mujeres. Se traen estos fanáticos religiosos que vienen a instalar no solamente sus mezquitas, sino a garantizar las elecciones 2025, a garantizar la posterior devaluación que va a haber en Bolivia. Estos están queriendo llegar haciendo todos los esfuerzos al 2025, porque es o la cárcel o el poder. Entonces, acuérdese que la dictadura de los ayatolas ha generado un ejército paralelo, el ejército revolucionario iraní. Lo propio han hecho en Venezuela, Guatemala, Nicaragua, en Nicaragua y en Venezuela. Resulta que tienen, no sé si usted ha escuchado hablar de la Guardia Revolucionaria Bolivariana, ¿no? Entonces, toda otra infraestructura para proteger la delincuencia internacional que se mueve en nuestro país, y este narcoestado, estos delincuentes mafiosos se están trayendo su propia protección a nombre de drones. Imagínese, esos drones y toda esa infiltración a las Fuerzas Armadas es para hacer Fuerzas Armadas paralelas, como han hecho en Venezuela, la Fuerza Revolucionaria Bolivariana, como han hecho en Nicaragua. Es así como han sometido a esos pueblos. Y imagínense que viene con la venia de Estados Unidos, bueno, no de Estados Unidos, de los demócratas zurdos a la cabeza de Biden, sirvientes de Soros, que es el que más roba en Bolivia a nombre de chinos, a nombre de canadienses, a nombre de todo, roba toda clase de minerales. Entonces, estos están preparando una fuerza armada paralela que se dedique a hacer un control cuerpo a cuerpo contra todos los bolivianos. Entonces, si nosotros no salimos ahora, estos en menos de 10 días van a tener instalado todo.
Entonces, esta es una locura total que la gente no responda. Yo tengo todas mis páginas baneadas por estos infelices que esconden las publicaciones, desactivan los likes, le meten toda clase de algoritmos para que las páginas estén totalmente escondidas. Así que yo les ruego a la gente este tipo de entrevistas compartir y hacer que todos los bolivianos conozcan, que el boliviano que conozca esta asquerosa traición a la patria, con toda certeza, Reinaldo, no va a permitir bajo ninguna circunstancia que ingresen, porque solamente están metiendo, uno, para proteger el narcoestado, esos negocios ilícitos de tráfico de cocaína, tráfico de personas, tráfico de niños, que sale por ese aeropuerto que le ha costado a los bolivianos. Acuérdese que las barcazas chinas también no estaban en el contrato con la empresa hindú, pero sin embargo estos se han comprado 16 barcazas y se han dado cuenta después que no tenían dónde atracar las barcazas. O sea, en un río no van a atracar esas barcazas del calado que tienen. Entonces imagínense, es como comprarse un jumbo y no tener un aeropuerto donde aterrizar. Esto es lo que ha sucedido. ¿Y para qué querían las barcazas? También con la excusa de hierro para traficar con droga. Acuérdese que los iraníes, desde que ha empezado la gestión del narcopedófilo, con permisos que le daba Marianela Prada Tejada a los iraníes, con sus embarcaciones y con bandera boliviana traficaban armas, niños, cocaína y absolutamente todo. No se olvide que es el distribuidor para todo lo que es Europa, Euroasia y toda esa parte del continente que, por supuesto, donde la droga cuesta una fantasía. Aquí el kilo $2,500 y por supuesto ya en Europa, ya en otros confines está arriba de los $80,000. Entonces, mire cómo han estructurado todo, pero todo, para poder llevar adelante esto. Si la gente busca, va a encontrar esas embarcaciones iraníes con bandera boliviana. ¿Y quién es la responsable? La ministra. ¿Quién la posesionó a la ministra? El ministro de Economía, Arce Catacora, que estaba a la cabeza del directorio de todo lo que representa esta parte del Estado que se dedica a las embarcaciones. Se han llevado comisiones enormes que han ido a hoteles de 5 estrellas a entrenarse, militares de la naval han ido a entrenarse, ha ido comisiones a la cabeza de Zabaleta, porque encima van con sus chicas, con sus mujeres, con su familia, y los bolivianos tenemos que pagar hoteles de 5 estrellas. Han dejado las barcazas en un almacenaje que nos ha costado 15 millones, razón por la cual las han rematado, remolcadores y barcazas. A nadie le ha importado. No puede ser posible que esto continúe ocurriendo y estos delincuentes que tienen en miseria a Bolivia continúen impunes. Terrible, la verdad lo que cuentas, lo que nos das a conocer es impresionante. Es como que a la gente vemos que no le interesa, pero cuando las papas quemen realmente ahí va a ser muy tarde, porque ya va a estar enquistado el imperio chino, los iraníes, va a estar de todo, y prácticamente nosotros tanto decimos cuidemos a nuestra gente, cuidemos todo lo que es, digamos, lo que es de nuestros ancestros. Al final ya no va a ser nada de nosotros. Hasta ahora estamos chillando, porque los mismos gobernantes que están no les interesa Bolivia, les interesa solamente sus intereses económicos, que su familia esté arreglada económicamente, pero no le interesa el boliviano, y la gente no se da cuenta hasta ahora. Yo mismo digo, lo mismo pasa acá en la Argentina, ¿no? Sabes, y estamos siendo víctimas, yo digo, ni en Argentina, en todo el continente no debería haber una sola persona pobre. Una camada de políticos, delincuentes y entreguistas de derecha, de izquierda, socialdemócratas, estos narcos, todos han traicionado a Bolivia desde Banzer, ¿ya? Y resulta que ahora hay una serie de temas, por ejemplo, en la forma en que han vendido las fundidoras de antimonio. Bolivia es un país por eminencia minero. ¿Cómo va a vender la fundidora de antimonio? ¿Cómo va a vender la fundidora de estaño? Y encima, mire, la vende la de estaño en $14 millones, una fundidora creada por el gobierno de Obando,
y resulta 14 millones a los británicos. ¿Y sabe cuánto tenía de minerales en stock? 20 millones de dólares. O sea, se las han regalado. Y para hacer esa venta han contratado empresas británicas para que les hagan los estudios y han pagado 8 millones de dólares. O sea, es una burla a la estupidez de la gente. Se dejan meter los dedos hasta la garganta y no puede ser posible. Y ¿cuál es el problema? Que nuestros países son enormemente ricos y no pueden estar en la miseria. Si yo le pido a la gente que calcule nomás el yacimiento de litio, los minerales que están en el grupo, en la categoría de tierras raras, va a ver la fantasía que están robando aquí. Cuando Soros roba a San Cristóbal, no solamente se lleva plata, se lleva plomo, se lleva manganeso, se lleva una cantidad de tierras raras, lleva todo lo que le da la gana, nadie lo controla y encima le tenemos que pagar porque resulta que la cantidad de agua que emplea es impresionante. 35 millones de dólares tenía que pagar más de 35 millones de dólares tenía que pagar por agua. Y es lo que han pagado en regalías, imagínense, desde el 2007 hasta la fecha. Y es una vergüenza, porque incluso están utilizando aguas fósiles. Entonces, en todo lado hacen un asalto en Rurrenabaque y solamente atacan a los mineros que prácticamente sacan minerales a pulso de los ríos o con dragas pequeñas, pero las dragas de Soros son mega dragas que utilizan combustibles subvencionados, o sea, les tenemos que pagar para que nos roben. Esa es la forma que está viviendo Bolivia. Es un insulto a la miseria que hay en Bolivia siendo un país tan rico. Yo solamente le calculo en el litio y le pido a la gente que haga el cálculo. Son 10.500 kilómetros cuadrados de litio, de salar, de salar. Y ahí dicen que hay 12 metros de profundidad, aunque otros expertos dicen que hay 20. Vamos a tomar un solo metrito de los 10.500 kilómetros cuadrados. Y con los otros 11 vamos a descargar todo lo que son sales, boros, manganesos, ulexitas, bórax, todos los otros minerales. Pero solamente hablamos de 1 metro. Multipliquen por esa extensión que es el salar. No estoy tomando en cuenta todo Uyuni, solamente el salar. Esto pertenece al triángulo de litio y dice que tenemos 21 millones de reservas. Mentira, tenemos una fantasía de reservas, una fantasía. Por eso se viene las Fuerzas Armadas americanas están al otro lado de la frontera, en Perú. Se vienen los chinos porque son las élites globales a nombre de chinos, porque ellos les han impuesto un dictador como Xi Jinping. Ellos les han impuesto el cambio de su constitución para que este dictador genocida se eternice en el poder. Eso le debe sonar muy familiar, que es lo que han hecho también en este continente. Así que cuando vea chinos, coreanos, son importados por estos delincuentes, incluso los fundamentalistas y fanáticos iraníes, mi querido Reinaldo. Tremendo, la verdad me dejas, como dicen acá en Argentina, me dejas boludo, en serio. Mira, ¿qué es lo que ha pasado con el tema del gas? Que ahora, por ejemplo, posiblemente a Argentina desde Vaca Muerta saque su gas y capaz a través de las tuberías le venda gas a Brasil. Solamente las tuberías van a utilizar para transportar porque Bolivia se ha quedado sin gas y seguramente Bolivia empezará a explotar el litio, como tú dices, pero el tema del gas, Bolivia va a terminar comprando a la larga el gas a la Argentina. ¿Cómo lo ves? No, lo que van a hacer es dar la vuelta a los compresores, ya, en lugar de chupar del lado boliviano, van a chupar del lado argentino y se va, en lugar de ir a la Argentina, va a volver. Bueno, el tema es así. Resulta que a Bolivia ha habido una guerra del gas para que no saquemos el gas por Chile, ¿ya? Entonces, ¿qué ha sucedido? Lo han tumbado a Gonzalo Sánchez de Lozada y ha entrado Evo Morales, de la misma línea, pulga del mismo perro.
y le explico cómo. Han hecho un contrato por la mitad de precio con los argentinos, ¿ya? Pero no para los argentinos. No se olvide que el 60% de las acciones de YPF Argentina es del maleante de Soros, ¿ya? Entonces solamente va y vuelve y ha ido a Argentina y luego ha salido por puertos chilenos, ¿ya? Ahora, en Petrobras tiene 60% de las acciones. Le estoy hablando de la estatal petrolera. Soros tiene 60% de las acciones en la estatal petrolera, ¿ya? Entonces está yendo ahí a Brasil y se va a ir a California. O sea, lo mismo. Y está yendo el gas de vaca muerta a precio de gallina muerta. Mira. Esa es la verdad. Lo mismo que ha ocurrido con Bolivia está ocurriendo. Solamente que aquí el cacique narco lo que hizo junto con Carlos Mesa fue a firmar el contrato con los Kirchner a precio solidario. Ojalá hubiera habido solidaridad con el pueblo argentino para sus fríos australes o para sus calores. ¿Sabe qué? El precio solidario ha sido para el delincuente de Soros, para este ampón internacional que es accionista de YPF Argentina y es accionista de Petrobras. Seguramente también de Bolivia, pero estos no largan absolutamente nada de información en relación a la constitución de sociedad anónima después de nacionalizarse todo. Los ferrocarriles, por ejemplo, mediante extorsión los han recuperado para García Linera. El único nacionalizado ha sido el pueblo boliviano. Acuérdense que el 50% de las acciones le pertenecían al pueblo boliviano. Ahora todo le pertenece a García Linera, a Evo Morales, a Quintana, a nombre de Carlos Gil, un testaferro que utilizan acá y que está en medios de comunicación, está en absolutamente todo metido este infeliz. Otro testaferro, aparte de Valdivia y demás. Entonces, esa es la realidad, mi querido Modesto. Son razones suficientes, uno, para que Evo Morales esté en la cárcel. Arce Catacora ha cometido una serie de delitos cuando no era presidente. Le corresponde la justicia ordinaria a una cadena de delincuentes, a los que están involucrados en las barcazas chinas, a Zabaleta, a Romero, a todos estos maleantes, al propio Arce Catacora, que es el que ha firmado los desembolsos, el que no ha hecho seguimiento a todas las cosas. O sea, han hecho racha con el dinero de los bolivianos. Esta es la indignación y la gente tiene que enterarse. En Bolivia no debería haber una sola persona pobre. Es el país más rico del mundo. ¿Hasta cuándo se les va a decir? Solo hagan el cálculo de los 10.000 kilómetros de litio por un metrito de profundidad. Y van a ver que no son 21 millones de reservas las que tiene Bolivia, que hasta en eso nos están tomando el pelo. Bien, de verdad, muchas gracias por ese informe. Muchas gracias por abrirnos los ojos a todos. ¿Qué le puede decir a esta enorme colectividad acá en Argentina? Acá en Argentina tienen que hacer alianzas para, discúlpeme la palabra sin ánimo de ofender, solo lo digo con motivo de mi rabia, desasnar a la gente. Lamentablemente es triste que haya gente siguiendo a estos delincuentes ahí en Argentina, en Jujuy, generando problemas para ese país. No se olviden, argentinos, que ustedes eran una potencia económica hasta 1895. La primera potencia mundial económica era Argentina, y cómo han ido degradando para llegar hasta este extremo es solamente porque sus mandantes, sus gobernantes los han vendido parados, y todavía es un país enormemente rico. Por favor, saquen a las ONG, saquen a ese gobierno, difundan este tipo de materiales. Lo mismo que pasa en Argentina, pasa en Bolivia, pasa en Venezuela, pasa en todos lados. No se olvide que a Chávez también lo han financiado los británicos, y los británicos son enemigos de los argentinos. En cambio, en Bolivia, de manera subterránea se han metido a Bolivia. En Argentina, por lo menos de frente, ¿ya? Pero acá grandes alianzas de Soros con Cristina Fernández de Kirchner, una mujer corrupta que no debería estar un solo día en el poder, y con un retrasado mental como es Fernández. Nos han impuesto gobiernos de retrasados mentales, mi querido Reinaldo. Indignante es el tema. Exacto.
para toda Latinoamérica, porque estamos en ese claro, camino todos, ¿no? Y nos tenemos que unir para difundir. Primero tenemos que generar conocimiento, evangelizar a la gente, mostrarle la realidad, que no nos crean a nosotros, que investiguen con las pautas que les damos, que investiguen y que se dejen ya de seguir a estos delincuentes, que lo único que han hecho es enriquecerse a costilla de ONGs. Todos los gobiernos que han habido en Bolivia, todos los ministerios que han habido en Bolivia eran de ONGistas, ¿dónde? De indígenas. El propio vicepresidente anterior era Álvaro García Linera, un terrorista, un ONGista. Ha recibido gran cantidad de millones por el CEGIS y se ha hecho de cantidades de tierra. La mitad de Santa Cruz le pertenece a este delincuente y la otra mitad le pertenece a este Julio Novillo, el primo del que era gobernador y el actual ministro de Defensa, el que sin preguntarle a los bolivianos se ha ido a firmar un documento, es decir, con los iraníes, ha ido a firmar acuerdos de drones y quiere proteger sus tierras, todo lo que le han robado. Tienen enormes cantidades de tierras en Cochabamba, tienen en el sur del país, tienen cantidades, se han adueñado de la mitad de Santa Cruz, por eso quieren cansar a los cruceños, por eso los avasallan, por eso los debilitan, los torturan prácticamente. ¿Por qué? Porque gran cantidad de las tierras que han robado en Santa Cruz las quieren hacer proteger con iraníes, con fanáticos fundamentalistas, ¿mediante qué? El terrorismo. Así es la cosa. Ese es el tema, mi querido. Así que o nos unimos los latinoamericanos o estamos fundidos. Contacto, ¿sí? Un abrazo a ti, querido Reinaldo. Gracias por abrirnos los ojos y gracias por tanta información. Hasta luego, hasta la próxima. Chaucito. Hasta la próxima, muy agradecida, querido.